Bueno, una de las figuras más prominentes, más representativas de la música en México, ¿no? De la composición de la música, de la cultura en general en México, ¿no? El maestro Javier Álvarez, que desafortunadamente partió prematuramente hace algunos meses, y bueno, a quien también, por otro lado, afortunadamente ha tenido pues ya bastantes homenajes, y bueno, nunca serán suficientes. En algunos hemos colaborado nosotros también, otros en diferentes instancias, y lo cual aplaudimos mucho. Y bueno, yo brevemente, antes de pasar y presentar a los conversatoriantes, quisiera agradecer mucho la participación, por supuesto, de la familia del maestro Javier Álvarez, de Daniela, que nos acompaña aquí, de Magali, de Tobías, por supuesto, y bueno, muy especialmente con Daniela, con Tobías, con Mercedes, con Rodrigo y con Ricardo. Estuvimos desde hace varios meses planeando este homenaje, ¿no? Y sí queríamos, nos tomamos nuestro tiempo porque queríamos poder lograr pues conjuntar a todos los participantes y las participantes que verán esta noche, porque sí queríamos tener pues un esquema muy representativo de lo que significó la obra de Javier Álvarez, ¿no? Entonces, en verdad, poder tener en este mismo recinto al cuarteto latinoamericano, al quinteto de alientos de la Ciudad de México, Diego Sánchez Villa en el piano, por supuesto Mercedes Gómez, Ricardo en las percusiones, en las maracas, por supuesto a Rodrigo Sigal, a quien también agradezco mucho, y al CEMAS, que todo el apoyo para este homenaje, y en conjunto con las maestras Yael Vitrán, Ana Lara, para poder cada quien desde tu perspectiva aportar un poco, aportar la visión de lo que significó para ellos el contacto con Javier Álvarez, pues es muy importante. Agradecemos mucho también la presencia del maestro Arturo Márquez, de Victoria Figueroa, que viene, Genoveva Figueroa, perdón, en representación de la Secretaría de Cultura. Agradecemos mucho la doctora Luis Noel de la Academia de Artes. Espero que no se me pase nadie por ahí. Pero bueno, sin más, quisiera dar la palabra a grandes personalidades que estarán hablando de la obra de nuestro Javier Álvarez, Yael Vitrán, Mercedes Gómez, Rodrigo Sigal, Ricardo Gallardo, y la maestra Ana Lara, que hemos convivido muy últimamente, lo cual agradezco. Ya luego la memoria juega trucos. Pero bueno, muchas gracias por estar aquí. Sin más, pasaremos al conversatorio y luego a la parte musical. Muchas gracias. Bienvenidos. Muy buenas tardes por estar aquí con nosotros. Durante los últimos días, las últimas semanas, he tenido el gran honor, la posibilidad de escuchar a amigos, alumnos, a colaboradores de Javier que nos amplían la manera como uno como individuo percibe a una persona. Cada uno de nosotros tenía una idea de lo que era Javier, pero escuchando a lo que los otros comparten con nosotros, nos regresan una imagen poliédrica y polifónica, y eso es lo que yo quisiera que ustedes tuvieran esta tarde. Así es que empezamos contigo, Ricardo. Todavía no. Bueno, cada uno de ustedes conoció muy bien a Javier, y me gustaría que brevemente, porque no tenemos mucho tiempo, nos dijeran quién es Javier Álvarez para ustedes. Empiezas tú, Ricardo. Muy buenas tardes. ¿Qué pregunta con esas dos palabritas? ¿Quién es? Creo que la mejor respuesta es a partir de la ausencia de Javier, las principales instituciones culturales del país, el Instituto de Bellas Artes, la Universidad Nacional Autónoma de México,
la Universidad de las Artes de Yucatán, que Javier creó, el Festival de Música de Morelia y el Foro de Música Nueva, se volcaron a querer rendirle un homenaje profundo, homenaje realmente sincero y realmente profundo a la memoria de este gran ser humano, este gran amigo, este gran compositor y este gran generador de un legado importantísimo, importantísimo para el patrimonio cultural de este país. Es difícil o es poco objetivo hablar de Javier o de quién fue Javier. Para nosotros, sus amigos y sus colegas, porque hay maravillas y cada quien necesitaría 2 horas para sumarla de logros, de anécdotas, de chistes, porque era gran sentido del humor. Pero realmente es el tiempo realmente, y son ustedes quienes van a dimensionar la estatura de la gran persona y el gran creador que acabamos de perder y cuyo hueco no se va a llenar nunca, ¿no? Afortunadamente sí se llena con su obra, con todo lo que dejó, con la música fantástica que nos dejó, con la creación de una universidad. ¿Se imaginan lo que es hacer una universidad? Casi que solamente le faltó a él edificar las barras, ¿no? Porque todo lo hizo una labor titánica y además de eso combatió como un gran héroe, esa es la palabra, una enfermedad que mermó su físico hasta acabar con su vida, pero nunca sus ganas de seguir adelante, nunca su deseo de seguir creando, de seguir inventando, no solamente como compositor, sino como maestro, como gestor cultural, como innovador, como desarrollador de proyectos. Y en broma, desde el segundo día que lo conocí en Inglaterra, le puse de apodo el Capitán Proyecto, porque él era así, era una fuente de ideas y era una fuente de creación. Y realmente es eso, Javier, una fuente de creación. No tenemos mucho tiempo, pero con esto yo creo que estoy contento. Buenas noches, muchas gracias a todos y a todas por estar aquí, es un placer. Voy a ser un poco más breve, pero básicamente porque obviamente coincido y yo conocí a Javier por su música y después como maestro tuve la oportunidad de estudiar con él mi posgrado cuando vivía en Inglaterra justamente, y a partir de ahí pues tuvimos una relación muy cercana por muchos años, incluso ya de regreso en México. En Morelia Manuel fue también, fue rector del Conservatorio de las Rosas, digamos, entre todas las cosas que dijo Ricardo, pero esta capacidad infinita de hacer proyectos, creo que también tenía otro lado, que era esta capacidad infinita de todo el tiempo estar interesado por miles de cosas, por las cosas, pues no pequeñas, pero por los detalles, así como podía ser el origami, o el café, o los drones, o por supuesto la arquitectura, y ni se diga la fotografía. Era como un constante, estar cerca de Javier como alumno sobre todo, y como amigo siempre era como estarse maravillando de pequeñas cosas, y podía ser igual un insecto en Mérida que un aparato fantástico para música con tecnología, ¿no? Y eso creo que era más una cuestión, por supuesto, de él, de su forma de ser, pero que constantemente contaminaba, en el buen sentido de la palabra, a todos los que estábamos alrededor, y hasta la fecha creo que así ha sido para mí. Eso es lo primero que pienso cuando la pregunta de quién es Javier. Buenas tardes. Yo soy de las amigas antiguas de Javier. Nos conocimos en los años 70 en el conservatorio. Javier traía una jarana colgada en la espalda, tenía pelo negro. Y largo.
traía una camisa de volador de Papantla y ya estaba pensando en escribir una cosa para clavecín y textos de Sor Juana. O sea, desde el primer momento que lo conocí, me admiró su creatividad. Casi para mí, Javier Álvarez y creatividad son sinónimos. Su sentido del humor, bueno, fantástico. Su generosidad inmensa también como amigo, como maestro, como promotor, lo que dicen aquí mis colegas. Y lo que menciona Rodrigo es, sus obras están de repente inspiradas en pájaros, insectos, cactus, geometría, maracas, temazcal, piedras, o sea, su fuente de imaginación es realmente inagotable y yo siento que Javier vive dentro de nosotros y afortunadamente nos dejó esta música deliciosa, creativa, nunca repetitiva, siempre con diferentes proyecciones, y estos homenajes, como bien dice Ana, han sido como si fuera Javier en cuarta dimensión, ¿no? Porque cada quien habla desde su perspectiva. Y bueno, el segundo día que estábamos sentados en la orquesta, en el clarinete, John Eldarpa me tomó una foto de los zapatos y dijo: los pies más rápidos del oeste. Y bueno, de ahí nos conectamos con el sentido del humor y con una amistad que duró pues décadas, ¿no? Realmente tengo mucho que agradecerle a Javier también en cuanto a que me enseñó lo que es la música con medios electrónicos. Yo nunca lo había hecho, y me dio un consejo que me ha servido mucho, que es que tienes que aprender también la parte de los sonidos electrónicos, porque yo estaba aterrada, en que tú tienes que sentir que tú estás dirigiendo a la máquina, ¿no? Porque cuando uno toca música de cámara hay gestos que ayudan a entrar como director en la cruza, pero aquí por más que le hagas así a la computadora no responde. Y entonces es de una precisión y de una exigencia auditiva también muy importante. Así que no me queda sino decir gracias, Javier, por tantas maravillas. Muchas gracias. Bueno, ante las bellas y palabras de mis colegas, a mí no me queda mucho, pero ante la pregunta de Ana, yo diría para mí un mentor. Para mí fue realmente alguien que me impulsó, que me facilitó el conocimiento de hacer un doctorado en Inglaterra. Gracias a él acabé haciéndolo allá en musicología. Él se tomó el trabajo y el tiempo de investigar por mí qué doctorado sabía y cuál era el más conveniente para lo que yo quería hacer, y me conectó con la Universidad de Royal Holloway, donde acabé haciendo mi doctorado. Esa fue una de las primeras cosas. Pero me acuerdo cuando regresé del doctorado, me dijo: yo nunca te pierdo la pista, veo lo que estás haciendo. Y como veía siempre lo que yo estaba haciendo, me invitó a colaborar en proyectos. Siento esta atención que tenía a las personas que él quería, siempre estaba pendiente de lo que hacían y cómo podían vincularse a él en todos estos proyectos creativos. Es algo, ese como sensibilidad humana hacia la gente que lo rodeaba, creo que es algo único también, y que enriqueció muchos de sus proyectos, porque como pudimos ver en Morelia en días pasados, volviendo a una palabra que me encantó que usaste, poliédrico, o sea, la cantidad de lados que tenía Javier: colaboración en el cine, colaboración en cosas de performance, ¿no? O sea, música para cine. Pues ya sabemos el estreno, ¿no? del cuarteto en el Metro Chabacano, con una instalación de Marcos Límenes y el cuarteto en vivo, o sea, toda esta cosa que le fascinaba, porque le encantaba pues lo arquitectónico y las matemáticas y todo esto. Como gestor, ya se ha dicho aquí, cómo le hizo para ser un compositor tan prolífico y tan maravilloso, y a la vez ser cabeza de algunas de las principales instituciones educativas del país. Solo él sabe, ¿no?, cuántas horas tenía su día, y de crear una universidad, o sea, de cero, como dijo Ricardo. Entonces yo le aprendí mucho, no solo esta cosa de tú ve y haz tu doctorado, sino cuando regresé y fui directora del CENIDIM, él siempre estuvo al pendiente y siempre estuvo ahí. Me invitó a Mérida a hablar sobre las cosas que hacemos en el CENIDIM y a dar un curso. O sea, siempre estaba como conectándose con esa parte de la investigación. Me parece que era un gran intelectual, eso también me parece muy notable, alguien que siempre estaba leyendo, enterándose de todo, o sea, nunca se conformaba con lo que estaba, sino quería saber siempre más. Y entonces creo que todo esto abonaba a la música que él hacía y a la persona que era. Entonces, bueno, nada más eso.
Fue una maravilla darme cuenta de a cuántas personas inspiró y a cuántos proyectos abonó Javier, como ninguna otra persona que yo conozca, y cuánto agradecimiento, alegría y productos de esas colaboraciones quedan atrás de él y seguirán floreciendo en su ausencia. Gracias. Hemos comentado aquí cómo Javier creó esta universidad que en realidad tiene una importancia fundamental para el estado de Yucatán y para la península de Yucatán, porque Javier siempre se quejaba de que la cultura en México sigue siendo sumamente centralista, no pasa nada en la provincia. Y él apostó porque Yucatán se convirtiera en un centro de las artes. Ahora les toca a todos los colegas que trabajaron con él para dar vida a esta universidad, que realmente este proyecto se convierta en lo que Javier soñaba. Otra de las cosas que a mí me parece sumamente importante es que Javier se convirtió en un referente musical, principalmente por su música mixta, electroacústica, y aquí yo quisiera que Rodrigo nos contara un poco de eso que aportó Javier en este. Bueno, sin duda alguna es como tú dices, Ana, por la música electroacústica y el uso de la tecnología. Evidentemente es algo que se incorporó a la música, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial de manera así genérica, pero el trabajo de Javier en la música fue, desde mi punto de vista, tiene una aportación central que es como la apropiación de las herramientas para desarrollar un lenguaje único o propio, que suena muy simple, pero realmente es como un salto cuántico, porque si uno lo ve hasta la fecha, vemos la tecnología como por todos lados se vuelve como el centro de las cosas, se vuelve como las cosas tienen valor porque la tecnología es compleja. Y creo que el gran logro de Javier con la complejidad de la tecnología que le tocó y su capacidad de irse poniendo al día con la tecnología fue que es muy transparente su música. Lo van a ver en el concierto de hoy, en algunas de las obras del concierto de hoy tendrán su propia opinión, pero básicamente Javier logró este lenguaje que al mismo tiempo es sumamente atractivo desde el punto de vista rítmico, latinoamericano, con influencias de lo que a él le gustaba de la música popular, o sin número de influencias como ya de elementos incorporados, pero al mismo tiempo con una complejidad que habla de un lenguaje como de una capacidad de apropiarse de las cosas para expresar tus ideas. Yo siempre le decía que me llamaba mucho la atención cómo él realmente con la tecnología hacía lo que quería y no lo que podía, como nos pasa a muchos, ¿no? Que te pone los límites y es muy distinto, ¿no? Es como realmente ser capaz de hacer lo que quieras con un martillo y no nada más clavar un clavo. Además él tenía esta facultad de contar historias con los sonidos, ¿no? O sea, cine para los oídos. Y justamente, Ricardo, me gustaría que nos comentaras de Temazcal, que yo creo que es la obra que mejor dibuja a Javier. Cuéntanos, ¿por qué crees tú que tenga este éxito y qué significa para un percusionista tocar esta obra? Temazcal es una obra clásica en el estricto sentido de aquella creación que trasciende el tiempo, que trasciende cualquier dimensión que intente disminuirle el tamaño a este tipo de creación. Un ejemplo que yo doy es, por ejemplo, cuando vamos a escuchar una obra clásica. No estoy hablando del periodo únicamente, sino estas piezas que han ganado su lugar en la historia, o obras de arte en general. Si vamos a un concierto y escuchamos, no sé, la séptima de Beethoven, ¿no? O la novena que todo el mundo conoce, hay veces que nos toca, no es difícil, ir a escucharla con interpretaciones más o menos, no muy buenas, ¿no? Sin embargo, salimos felices porque escuchamos a Beethoven y escuchamos una obra clásica
que se defiende a sí misma, que uno escucha, bueno, sí, se desafinaron, no entraron juntos acá, pero uno las rehace en su cabeza, ¿no? Y dice, qué maravilla es esto, qué genio de todo, ¿no? Y a Temazcal le pasa algo así. Temazcal es una obra que es muy fácil de ser mal tocada, porque muchos intérpretes confunden y dicen, ay, esto es un par de maracas, pues nada más hay que sacudirlas, ¿no? La obra está inspirada en la técnica de los llanos colombo-venezolanos, que han desarrollado un virtuosismo extremo en estos instrumentos. Pero aunque es muy frecuentemente mal tocada, es una pieza que uno la escucha. Yo la he escuchado también como público, he estado fascinado después de una mala interpretación, por decir, qué maravilla de pieza es Temazcal, y qué generosa con todo el mundo, qué generosa con el intérprete y qué generosa con el público. Es una pieza que se defiende a sí misma. Ahora, lo que decía Rodrigo respecto al uso de la tecnología, Javier siempre vio a la tecnología exactamente como un martillo, como una herramienta. Y él aprendió a utilizar estas herramientas que le servían, como a todo mundo que utiliza una herramienta, para un fin. Es decir, la tecnología no era el fin para él, era el medio para llegar a mostrar su creación. Y lo podemos ver a lo largo de su obra, porque Temazcal es una pieza muy temprana de Javier, donde ni siquiera utilizó una computadora para componer. Él utilizó carretes de cinta grabada previamente, cinta magnetofónica se llama, y a manipular, literalmente, ¿no? Manipular la cinta haciéndole cortes, tocándola en reversa, ampliando su duración o comprimiéndola para que dure poquito y haciendo unas mezclas. Pero él sabía exactamente qué tenía, qué quería, hasta que hizo pues una obra de arte que es considerada la obra electroacústica, la obra mixta más tocada en la historia del mundo, de la música electroacústica, ¿no? Entonces, eso es Temazcal, es un gran banquete. Lo que también es muy interesante es que el otro día que estábamos escuchando Temazcal y escuchamos también, perdón, mejor morir en la selva, uno no pensaría que están hechas de manera tan distinta, porque como dice Ricardo, Temazcal fue con cinta y Mejor morir en la selva sí fue toda totalmente digital, y la maestría es la misma en las dos, ¿no? Meche, tú fuiste su primera amiga y su única y verdadera arpista. Cuéntanos de tu relación con la música de Javier y tu arpa. Claro, la primera pieza de Javier, Acuerdos por Diferencia, la estrené en México cuando él ya la había estrenado en Londres y regresó aquí. Y cuando me la dio, dije, ¿y eso con qué se come? ¿Cómo le hago? ¿Qué es esto? Y ahí fue donde Javier me contó lo que les acabo de narrar, de escuchar tan bien la parte de la electrónica. Y es una pieza que me maravilló por su claridad de estructura. Como buen hijo de arquitecto tenía lo van a ver, lo van a escuchar y lo van a sentir en sus piezas, esta claridad, esta factura impecable en sus obras. Y por ejemplo, en Acuerdos por Diferencia, para que se den cuenta del nivel de creatividad de Javier, él tomaba el tren para ir de un lado a otro en Londres y se observó que a veces los postes de luz coincidían con el traca-traca del tren y a veces no. Entonces la pieza se trata de diferencias de donde sí va junta y donde no va junta, y hay un momento en que el tren entra al escenario auditivamente. Es realmente impresionante, porque además con el arpa amplificada está empujando el sonido del arpa, que es muy resonante, pero la está convirtiendo en una mega arpa, lo cual es muy placentero estar ahí en medio de todo ese borlote bien pensado, rítmico, porque además otra característica de la música de Javier es
la presencia indiscutible y la importancia del ritmo. Y otra cosa que me maravilla de las piezas de Javier es que estos sonidos que manipuló en la computadora o en la cinta anteriormente están hechos con sonidos que comulgan con la sonoridad, los armónicos, la textura del instrumento en vivo. Entonces, en el caso del arpa, grabó arpas jarochas, laúdes, guitarras, cuatros, jaranas, y eso lo modificó. Entonces, cuando está tocando la pieza de electrónica con arpa, es como si fueran de la misma familia, es muy impresionante. Luego no se sabe quién está tocando, si la máquina o el artista, ¿no? Y Sonorozón, esa sí tuve el gusto de comisionarla para un congreso en Canadá, y está hecha también con mucha viveza rítmica. Y cuando estaba yo en el congreso, estaban varias colegas europeas y americanas, y una venezolana que conoce muy bien lo que dice Ricardo de las maracas y esta cosa del pulso. Y cuando estaba ensayando para saber qué tan amplificado o no era, las europeas y le ¿y cómo le hacen ustedes para saber cómo le hacen? Pero pues es una cosa que tenemos ya muy dentro también, porque Javier amaba mucho la música popular. Entonces ese amor por la música popular, por la cultura popular mexicana, también está presente en todas sus obras, y eso a mí me maravilla, porque cuando yo era estudiante había una división entre la música académica y la música popular, y Javier se dio la tarea, con otros compositores mexicanos, de, con permiso, quítense que ahí les voy, ¿no? De incluirlo todo con un trabajo tan bien pulido. Entonces, por ejemplo, toqué esa obra de Acuerdos por Diferencia en Suecia, en un festival que él fue el curador, y bueno, el público enloqueció, porque luego además se le ocurrió a Javier que lleváramos unas máscaras de luchadores. Estaba el grupo Mono Blanco, y entonces ellos eran los rudos y nosotros éramos los técnicos. Y tocamos toda la larga noche de verano, que duró hasta las 4 de la mañana con luz, y los suecos estaban, vámonos a vivir a México, qué maravilla, esto puede ser. Entonces compartimos muchas historias, muchos viajes, como dice también Yael, siempre nos convocó, como lo está haciendo ahorita también de alguna manera. Digo, esta es como una fiesta a la que nos invitó Javier, y eso fue muy lindo, porque era seguir enriqueciendo y siempre respetando a sus intérpretes. Muchas veces nos preguntaba, está bien, chécame esta parte de orquesta a ver si suena bien, cómo la digito, siempre con absoluto respeto a sus intérpretes, y eso es una maravilla. Bueno. Ya no tenemos mucho tiempo, nada más quisiera que termináramos con que cada uno de ustedes diga una palabra, o dos, o tres, lo que para ustedes viene a la mente cuando te digo yo a ti, Yael. Dime algo, una palabra que define a Javier Álvarez, una o dos. Humor, creatividad. Hermano del alma. Sorpresa y familia. Todo junto. Pero vamos a acompañar en esta pequeña plática, y ahora vamos a compartir con Javier su música. Buenas noches.
siguiente pieza es probablemente lo más reciente de la obra de Javier que escucharemos esta noche. Es una pieza brevísima que compuso en el 2020, dedicada a un cuarteto en Europa, que recibe su estreno aquí en México esta noche. Se llama Son-Risa, muy típico de Javier. Son-Risa.
Gracias, buenas noches a todos, queridos amigos y distinguidos invitados. Me permito leerles a continuación unas palabras de parte de nuestra familia, con el permiso de Magali, mi hermana, y Daniela, mi mamá. Queremos agradecerles a todos ustedes por su amable asistencia y compañía en este evento tan especial. Extendemos un agradecimiento especial a los participantes, todos figuras indispensables en este gran proyecto de vida de mi padre. El hecho de que estemos aquí reunidos es testimonio del impacto que la vida y obra de Javier Álvarez ha tenido en cada uno de nosotros, su gran persona y su gran legado. Desde pequeño, Javier eligió la música como un camino para recorrer su vida. A partir de entonces, la música fue siempre el hogar de su ser y continuará siendo la esencia vital de su presencia en este plano donde es posible imaginar y escuchar el sonido. Toda esa música maravillosa que creó nos la regaló para abrir nuestros oídos hacia su ser, hacia su ingenio, hacia sus reflexiones, sus perspectivas y formulaciones increíbles. Es una música cuya ausencia es inconcebible porque sin ella muchísima otra música no existiría. Y no solo me refiero a la música que hemos creado todos aquellos que hemos estudiado y aprendido de él, sino de toda aquella música a través de las generaciones que no se habría podido concebir sin la visión, el aporte, la guía y el legado de su trabajo. Sintetizar en pocas palabras una vida como la de Javier Álvarez resulta una tarea imposible. Sin embargo, espero que estas breves palabras contribuyan a dilucidar tan solo un fragmento de lo que Javier tuvo a bien desempeñar. Como muchos de ustedes saben, Javier se formó en México como clarinetista y compositor. Estudió con Daniel Catán y Mario Lavista en el Conservatorio Nacional de Música. Vivió y estudió en Estados Unidos en la Universidad de Wisconsin-Milwaukee bajo la tutela de John Downing. Y posteriormente hizo toda una vida en Inglaterra, donde estudió en el Royal College of Music con John Lambert y en City University con Simon Emerson. Fue pionero de una generación importante de compositores latinoamericanos, quienes implementaron y estudiaron procesos tecnológicos novedosos situados desde sus propios imaginarios sonoros y musicales. Emprendió un trabajo notable y sostenido en la gestión cultural y educativa en ese país, promoviendo la música contemporánea de él y de sus colegas. Allí también compuso algunas de las piezas más paradigmáticas de la historia de la música electroacústica, como también otras muchas obras instrumentales de gran inventiva y alcance popular. A su regreso a México, reunió todas estas cualidades y se desempeñó como un creador multifacético y ecléctico, preocupado por su entorno social. Siguió componiendo música electroacústica, música instrumental y música para medios visuales y para instalaciones artísticas. A lo largo de su vida, recibió algunas de las distinciones más notables y relevantes que puede recibir un creador musical a nivel nacional e internacional. Particularmente en el terreno nacional destacan el Premio Nacional de Ciencias y Artes y la Medalla de Bellas Artes. Esta última le fue otorgada en esta misma sala en el año 2015, una sala con mucha historia, donde de joven también estrenó algunas de sus primeras obras. De esta manera, me atrevo a decir que Javier Álvarez ha dejado una huella fundamental, esencial, necesaria e inquebrantable en el ámbito de la música en el que se desempeñó, en nuestro mundo, en este país y especialmente en Mérida, Yucatán, donde últimamente dedicó gran parte de su tiempo y su esfuerzo. Su trabajo y su persona, su inteligencia, sensibilidad, humildad, gran carisma y humor han sido referentes y pilares de nuestras vidas y de muchos otros, de incontables compañeros, colegas, alumnos, maestros, músicos, artistas, conocidos y desconocidos. A todos ellos les ha llegado una parte de esa magia que siempre dejó en todos sus proyectos, creaciones y elucubraciones. Pero quienes conocieron a Javier saben que no solo fue un compositor destacado y eminente, sino que fue muchas cosas más. Un maravilloso padre, esposo y amigo. También fue fotógrafo, gestor, promotor, comunicador, catedrático, educador, director de festivales e instituciones, entre muchas otras. A través de estas facetas nos mostró que hay tanto más a la vida que contribuye a nuestra forma de expresarnos, de entender, comprender y amar el mundo que nos rodea. Nos enseñó que la vida es ese mundo por explorar de experiencias y emociones,
de certezas e incertidumbres a los que uno debe entregarse con incontable dedicación y esfuerzo. Un mundo que se debe justamente a la pasión, a los sueños y a la imaginación. Es imposible negar la gran pérdida que ha significado la partida de Javier para todos nosotros, familiares, amigos y colegas, pero también para el medio artístico y cultural de este país. Su pérdida es notable. Como muchos de ustedes saben, durante gran parte de su vida, además de componer, mi padre estableció una estrecha relación de trabajo con la comunidad artística, con alumnos y con instituciones. Ya se ha dicho aquí, su última gran contribución en esta materia fue la creación de la Universidad de las Artes de Yucatán, una institución educativa y artística ahora referente a nivel nacional. Este enorme proyecto es prueba de la gran capacidad y habilidad, ambición y franca terquedad para llevar a cabo proyectos de esta magnitud, aunque por supuesto siempre estuvo bien acompañado en estos trayectos de otras grandes personalidades. La visión musical y educativa y cultural que Javier emprendió será extrañada y muy necesitada en un país donde se requieren de la mayor cantidad de actores que tengan una visión integral y comprensiva de a dónde deben dirigirse los esfuerzos de un proyecto cultural a largo plazo. El ímpetu y la dedicación que Javier entregó hacia su propia obra lo hacía de igual manera con todos sus proyectos y compromisos en los que se involucró. Es de reconocerse que pocos son los que tienen la habilidad para ser creadores, gestores y educadores a la vez. Todas estas actividades Javier las realizaba en su total cabalidad, nunca dejando de lado a su familia ni a su comunidad. Pero sobre todas las cosas, Javier fue un curioso nato, un ser hambriento por la vida y un impulsor de cambios de conciencia en nuestra sociedad. Si pudiéramos sintetizar la vida de Javier Álvarez en 2 palabras, en nuestra opinión, serían estas: amar y soñar. Amar por la forma en la que enfrentó la vida siempre, por el cariño con el que hacía las cosas, y sobre todo por el amor que nos dio siempre, a su familia, a sus amigos, a sus compañeros, a sus estudiantes, y es más, a todo aquel que estuviera dispuesto en aprender de él y con él. Y soñar, por eso que tanto persiguió, la creación artística. Nos mostró que es posible hacer una vida del arte en todos los sentidos, y más importante aún, nos enseñó que el arte no es una bandera superficial, ni una simple comodidad más. Nos enseñó que es una herramienta poderosa para generar cambios en nuestra sociedad. El sueño de un mundo más creativo, más humano, más crítico, solo se vuelve tangible ante una visión tan clara y tan sólida como la suya. Esperamos pues que su vida y obra nos sirvan para inspirarnos y dimensionar lo que es posible alcanzar a través del amor y el poder del sueño. Por este gran camino aún por andar, tenemos por supuesto mucho que agradecerle a Javier. Quisiera mencionar que a la par de este gran hombre hay también otras grandes mujeres y hombres, artistas y sobre todo amigos, muchos de ellos aquí presentes, a los que también les agradecemos por impulsar no solo la vida y obra de Javier, sino también el arte y la cultura en este país. No tengan duda que juntos seguiremos dando a conocer este gran legado y el de muchos otros grandes que han contribuido a nuestro país en este terreno. Por lo pronto, a todos ustedes les agradecemos nuevamente su presencia esta tarde. Que viva por siempre en nosotros el recuerdo, la música, el arte y la gran persona que fue Javier Álvarez.